¿Sabías que hace más de 300 millones de años, nuestro planeta fue hogar de una jungla tan vasta y exuberante que su respiración transformó por completo la atmósfera terrestre, creando un mundo donde insectos gigantes surcaban cielos ricos en oxígeno y los cimientos de nuestra civilización energética se depositaban capa tras capa? Este fue el Carbonífero, la era donde el mundo conoció su gran pulmón vegetal, una época de selvas colosales que cambiaron para siempre la faz de la Tierra. Para entender la magnitud de este cambio, debemos retroceder en el tiempo geológico, hasta un periodo que abarca aproximadamente desde hace 359 millones de años hasta hace 299 millones de años. Es una ventana de 60 millones de años donde la vida vegetal experimentó una explosión sin precedentes, dando origen a los depósitos de carbón que hoy utilizamos. Durante este tiempo, los continentes no tenían la configuración actual. Existían grandes masas de tierra, como Gondwana en el sur y la Eurasia, que eventualmente daría forma a lo que hoy son Norteamérica y Eurasia en el norte. Estas masas continentales estaban en proceso de colisión, un evento que culminaría con la formación del supercontinente Pangea al final de la era. Sin embargo, en el Carbonífero, sus posiciones relativas crearon las condiciones ideales para el florecimiento de una flora monumental. La clave de esta prodigiosa explosión de vida vegetal reside en un clima particular. Las regiones ecuatoriales del Carbonífero gozaban de un ambiente cálido, sumamente húmedo y con precipitaciones abundantes. Estas condiciones favorecieron la formación de extensas ciénagas y pantanos, ecosistemas perfectos para el crecimiento desmedido de plantas vasculares. No hablamos de las plantas que vemos hoy. La flora dominante consistía en licopodios gigantes, equisetos arborescentes y helechos inmensos. Entre los licopodios destacaban géneros como Lepidodendron y Sigillaria, que podían alcanzar alturas impresionantes de hasta 30 metros o incluso más, con troncos que medían varios metros de diámetro en su base, parecidos a árboles modernos, pero con una estructura reproductiva y ciclos de vida muy distintos. Sus troncos estaban cubiertos por patrones únicos, cicatrices dejadas por las bases de hojas caídas, que les daban una apariencia escamosa distintiva. Los equisetos, parientes lejanos de las actuales colas de caballo, se presentaban en formas arborescentes, como calamites, superando también los 20 metros de altura, formando densos bosques con sus tallos segmentados y huecos. La particularidad de estos bosques no era solo su tamaño, sino también su destino. A diferencia de los ecosistemas actuales, donde la materia orgánica se descompone rápidamente, en el Carbonífero existía una sorprendente escasez de organismos capaces de degradar eficientemente la lignina y la suberina. La lignina es un polímero complejo que da rigidez a las paredes celulares de las plantas leñosas, haciendo que la madera sea fuerte y resistente. La suberina, por su parte, es un componente ceroso que se encuentra en la corteza de muchos árboles, protegiéndolos y contribuyendo a su durabilidad. Los hongos y bacterias que hoy en día poseen las enzimas necesarias para descomponer estas sustancias complejas aún no estaban ampliamente desarrollados o no eran tan eficientes como lo son hoy. Esto significaba que cuando estas gigantescas plantas morían, sus restos no se desintegraban por completo. En lugar de ello, se acumulaban en vastas capas de materia orgánica sumergidas en las aguas anóxicas y ácidas de los pantanos. La falta de oxígeno en estas ciénagas inhibía aún más la descomposición bacteriana, preservando la biomasa vegetal a una escala gigantesca. Esta acumulación masiva de materia vegetal no descompuesta es el corazón del fenómeno del Carbonífero. Durante millones de años, capa tras capa de troncos, ramas y hojas muertas se fueron depositando, compactándose bajo su propio peso y el de los sedimentos que las cubrían. Lentamente, la presión y la temperatura sobre estas acumulaciones transformaron esta turba primigenia en lo que hoy conocemos como carbón. Por eso, el periodo se llama Carbonífero, que literalmente significa portador de carbón. Los depósitos de carbón que hoy extraemos de las profundidades de la Tierra son en esencia los fósiles comprimidos de aquellas antiguas selvas. Este proceso no fue solo un evento geológico local, fue un fenómeno global. Hoy encontramos las mayores reservas de carbón en el mundo en regiones que una vez estuvieron bajo estas condiciones pantanosas: la cuenca de los Apalaches en Estados Unidos, el Valle del Ruhr en Alemania, la cuenca del Donbass en Ucrania y vastas áreas en China y Siberia.
Estos gigantescos yacimientos de carbón son un testimonio tangible de la monumental cantidad de vida vegetal que existió en el Carbonífero. Pero la acumulación de carbón fue solo una parte de la historia. La otra, quizás la más impactante, fue la transformación atmosférica. Para crecer y proliferar a tal escala, estas selvas realizaban una fotosíntesis masiva. Recordemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas absorben dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno molecular como su producto, utilizando la energía de la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcares. La cantidad de dióxido de carbono absorbido por estas billones de toneladas de biomasa fue asombrosa. Antes del Carbonífero, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera eran significativamente más altos que los actuales. Sin embargo, la acción fotosintética incesante de estas selvas gigantescas extrajo de la atmósfera una cantidad tal de dióxido de carbono que sus concentraciones disminuyeron drásticamente. En paralelo, el oxígeno liberado se acumuló en la atmósfera, ya que no había suficientes procesos geológicos o biológicos que lo consumieran al mismo ritmo. El resultado fue un aumento sin precedentes en los niveles de oxígeno atmosférico. Los científicos estiman que la concentración de oxígeno pudo haber pasado de un 15% a un asombroso 35%, e incluso más en algunos momentos durante el Carbonífero superior. Esto es significativamente mayor que el 21% de oxígeno que respiramos hoy. Este ambiente hiperoxigenado tuvo consecuencias directas y fascinantes en la vida animal de la época. Imagina un aire tan denso en oxígeno que permitía a los animales crecer a tamaños que hoy nos parecen de ciencia ficción. La consecuencia más icónica de esta atmósfera rica en oxígeno es el tamaño descomunal que alcanzaron ciertos artrópodos. Las libélulas, por ejemplo, evolucionaron hasta convertirse en auténticos depredadores aéreos, como la Meganeura moñi, una especie extinta que podía alcanzar una envergadura de alas de hasta 75 centímetros, comparable al tamaño de un águila pequeña. ¿Cómo era posible esto? Los insectos respiran a través de un sistema de tubos llamados tráqueas, que transportan el oxígeno directamente a sus tejidos. Este sistema es menos eficiente que los pulmones de los vertebrados y el oxígeno tiene que difundirse a través de los tubos. Con una mayor concentración de oxígeno en el aire, la difusión se volvió mucho más eficiente, permitiendo que el oxígeno llegara a cuerpos más grandes sin que el sistema traqueal se volviera una limitación. Otro ejemplo es la Artropleura, un milpiés gigante que podía medir hasta 2 metros de longitud, el artrópodo terrestre más grande que jamás haya existido. Su tamaño también se benefició de esta abundancia de oxígeno, permitiéndole sostener su metabolismo masivo. Pero no todo era crecimiento desmedido y cielos llenos de insectos gigantes. Esta atmósfera hiperoxigenada también tenía un lado oscuro: la proliferación de incendios forestales. Con niveles de oxígeno tan elevados, la probabilidad y la intensidad de los incendios eran mucho mayores que en la actualidad. Una simple chispa de un rayo o incluso el calor de un volcán podía desatar con facilidad incendios devastadores que barrían vastas extensiones de estas densas selvas. La evidencia de estos incendios se encuentra en el registro fósil, en forma de carbones vegetales o fusinillas, madera quemada fosilizada que indica episodios recurrentes de combustión a gran escala. Estos incendios eran una fuerza ecológica importante, limpiando el terreno y permitiendo el crecimiento de nuevas generaciones de plantas, en un ciclo de destrucción y regeneración a una escala geológica. La era carbonífera también fue un momento crucial para la evolución de los vertebrados. Con el ambiente pantanoso y la abundancia de plantas, los anfibios prosperaron, evolucionando y diversificándose desde sus ancestros acuáticos. Las condiciones de humedad constante les proporcionaban el entorno ideal para su piel sensible y su ciclo reproductivo ligado al agua. Hacia el final del Carbonífero, los primeros reptiles comenzaron a aparecer. La evolución de los huevos amnióticos, con una cáscara protectora y membranas internas que protegían al embrión de la desecación, fue una innovación clave que permitió a estos animales aventurarse más allá de los pantanos y colonizar ambientes terrestres más secos, abriendo el camino para la era de los reptiles que vendría después.
Es vital comprender que el carbón no es simplemente una roca energética, es una cápsula del tiempo geológica. Cada tonelada de carbón que se extrae y se quema hoy en día libera a la atmósfera el dióxido de carbono que aquellas gigantescas selvas absorbieron hace más de 300 millones de años. La revolución industrial, que comenzó en el siglo XVIII, se impulsó en gran medida gracias a la energía contenida en el carbón. Las máquinas de vapor, las fábricas, los trenes, los barcos, todos dependieron del gran pulmón del carbonífero para su funcionamiento. El carbón era una fuente de energía densa y abundante que permitió un desarrollo tecnológico y económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Miles de millones de toneladas de este material se han extraído a lo largo de los últimos 250 años y su uso continúa hoy, aunque en menor medida, en muchas partes del mundo, especialmente en economías emergentes con vastas reservas como China e India para la generación de electricidad y en procesos industriales. Sin embargo, esta herencia energética tiene un costo. La liberación acelerada del carbono almacenado durante eones está alterando rápidamente el delicado equilibrio atmosférico. Los niveles de dióxido de carbono que tardaron millones de años en ser secuestrados por la fotosíntesis de las plantas carboníferas ahora se liberan en cuestión de décadas, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático. Es una ironía histórica que el mismo proceso biológico que una vez redujo el dióxido de carbono atmosférico a niveles que permitieron la explosión de la vida animal, ahora, a través de nuestra intervención, esté revirtiendo ese proceso, con consecuencias significativas para los ecosistemas y la civilización humana. El final del Carbonífero, hace aproximadamente 299 millones de años, no fue un evento abrupto, sino una transición gradual marcada por cambios climáticos y evolutivos. Uno de los factores clave fue la progresiva formación de Pangea. La unión de los continentes alteró las corrientes oceánicas y atmosféricas, llevando a un clima global más seco y estacional. Las vastas ciénagas y pantanos que habían dominado el paisaje comenzaron a secarse, dando paso a ambientes más áridos. Este cambio climático global provocó la disminución de las selvas pantanosas de licopodios y equisetos. Las condiciones ya no eran favorables para su crecimiento masivo. Simultáneamente, la evolución jugó su papel. Se cree que los hongos de pudrición blanca, que son excepcionalmente eficientes en la descomposición de la lignina, se diversificaron y se volvieron más prevalentes hacia el final del Carbonífero o el comienzo del Pérmico. Esta evolución biológica significó que la materia orgánica ya no se acumulaba en la misma escala que antes. La descomposición se volvió más eficiente, reduciendo la formación de nuevos depósitos de carbón y frenando la extracción neta de dióxido de carbono de la atmósfera. Otro cambio importante fue la aparición y proliferación de nuevas formas de plantas, como las coníferas, que estaban mejor adaptadas a climas más secos. Estas plantas, con sus hojas en forma de aguja y su capacidad de soportar condiciones de sequía, comenzaron a dominar los paisajes terrestres. La disminución de las grandes selvas carboníferas y el aumento de la descomposición eficiente llevaron a una normalización de los niveles de oxígeno atmosférico, que gradualmente descendieron a concentraciones más cercanas a las que conocemos hoy. Los insectos gigantes desaparecieron ya que el ambiente no podía sostener su tamaño con menor oxígeno. El legado del Carbonífero es inmenso y multifacético. Nos muestra cómo la vida, a través de procesos biológicos a una escala planetaria, puede alterar fundamentalmente las condiciones geoquímicas de la Tierra. Fue un periodo donde la biosfera se convirtió en una fuerza geológica dominante, secuestrando miles de billones de toneladas de carbono que de otra manera habrían permanecido en la atmósfera. Es un ejemplo vívido del ciclo del carbono a largo plazo, un ciclo que opera en escalas de tiempo geológicas muy diferentes a las escalas de tiempo humanas. La comprensión de este periodo es crucial para entender el comportamiento de nuestro propio planeta y los efectos a largo plazo de las actividades humanas en el sistema Tierra. La historia del Carbonífero es un recordatorio poderoso de la interconexión entre la vida, la atmósfera y la geología.
Las selvas gigantes no solo proporcionaron el oxígeno para la vida animal de su tiempo y el carbón para la energía de nuestro presente, sino que también nos ofrecen una perspectiva única sobre la resiliencia y la capacidad de transformación de la Tierra. Su estudio nos ayuda a apreciar la profunda historia de nuestro mundo y a reflexionar sobre nuestro propio papel como agentes de cambio geológico. Si esta fascinante historia del gran pulmón del Carbonífero ha encendido tu curiosidad, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video para que más exploradores puedan descubrirlo, dejar tus comentarios con tus pensamientos e ideas sobre este periodo asombroso, y compartir este contenido con quienes también deseen explorar los secretos más profundos de nuestro planeta.